fases o etapas de un trabajo de organización. En, en esta fase o etapa es justamente donde se produce el trabajo de OIM. Es el trabajo en la cual se generan las actividades del profesional en organización y métodos. Estas fases tienen que ver con 6 fases, que tiene que ver con la planeación del trabajo, un trabajo de organización y métodos, es un trabajo profesional. Se planifica el trabajo, con quiénes se va a hacer, dónde, cuándo, cómo, en qué tiempo, en qué momento, en qué horario, qué es lo que se va a utilizar, se comunica cuál es el objetivo, cuál es el resultado que se quiere lograr, por qué. Y luego se empieza a recolectar todos los datos, la información, ¿verdad? Atendiendo que tenemos que hacer un análisis FODA, que tiene que ver con un análisis de la fortaleza, debilidades, que se tiene, que no se tiene. Tenemos que analizarle a nuestro paciente, como les había dicho en las primeras clases. Nuestro paciente viene a ser la empresa en este caso, y tenemos que ver qué es lo que le pasa a la empresa, cómo está la empresa. No es lo mismo que hacer un análisis laboratorial, un análisis de sangre. Tengo que empezar a analizar ciertas cuestiones. Por eso el trabajo número del capítulo 2, bueno, tiene que ver con FODA, análisis FODA, que ustedes van a tener que realizar justamente para poder hacer este tipo de análisis, recolectar los datos. A partir de que recolecten todos los datos, hay que empezar a filtrar, analizar los datos, todos los informes recabados, los documentos, para poder después establecer la línea de partida, cómo está la empresa. Y a partir de allí, formular una propuesta, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar que la organización no tiene manuales, no tiene procedimientos establecidos, no están claras en la cadena de mando, etcétera. Pueden encontrar montones de cuestiones. El personal puede estar desmotivado, el personal puede estar sobrecargado, hay duplicidad de tareas, uno responde a más de un jefe, hay montones de cosas que podemos encontrar. A partir de allí vamos a analizar todos los datos, las informaciones y empezar a generar una formulación de la propuesta. Una propuesta y luego hay que llevarla en práctica, formular, eh, implementar esa propuesta, llevarla a prueba para ver si va a resultar. No es simplemente dar la propuesta y ya que se haga, se prueba, se valida si es que funciona y a partir de allí, ¿verdad? Después se hace una retroalimentación para ver si hay algo que corregir y se presenta un informe final para poder después implementar un control posterior. Entonces, aquí vamos a empezar a desglosar estas 6 fases que tienen que ver. Entonces, repito nuevamente, las 6 fases de un trabajo de OIM es planear el trabajo de OIM, recolectar datos, analizar los datos, informes y documentos, formular una propuesta, implementar o llevar a prueba la propuesta y presentar un informe final y un control posterior. Voy a tomar un vaso con agua. En la parte de planificación
es donde tenemos que hacer ese análisis FODA que tiene que ver con evaluar el problema de la empresa o los problemas de la empresa, elaborar planes para resolver esos problemas y tenemos que definir o tenemos que tener en cuenta las políticas de la empresa, si la empresa tiene una política, no tiene una política, tenemos que establecer la visión, misión, objetivos, tenemos que estar alineados a ello. Entonces, hay que realizar una inspección del lugar de trabajo, a dónde voy a ir, ¿verdad? Normalmente la tarea de organización y métodos, pues la consultoría, suele surgir por una necesidad interna, o sea, yo empleado que estoy trabajando en la parte de organización detecto un problema y a partir de allí puede surgir la propuesta de un trabajo. O la misma empresa o los altos directivos, la alta gerencia, se da cuenta de que tiene un problema y entonces solicita la cooperación o solicita la contratación de un profesional o de un equipo de profesionales para que puedan solucionarle problemas de organización. Entonces, a partir de allí, una vez que se establece el equipo de trabajo, quienes van a trabajar en la parte del trabajo de organización y métodos, se verifica el lugar, qué aspecto se va a tratar, ¿verdad? Con los directivos. Yo tengo que hacer una serie de entrevistas con los directivos, con los empleados. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la visita de los pares evaluadores, vienen a verificar que toda la documentación que se haya presentado coincida o sea válida, o sea verificada. Si yo digo de que tengo tantas aulas, que tengo tantos muebles, que tengo conexión a internet, que tengo infraestructura, que tengo mobiliarios, comodidad, etcétera, que tengo un ambiente agradable, unas cuestiones que yo puedo declarar y lo que vienen a verificar es si eso realmente es cierto. Entonces, hacen todo un plan de trabajo, que es lo que van a consultarle a los directivos, a los consejeros, a los funcionarios, a los docentes, a los estudiantes. Bueno, en las empresas es similar, solo que también puede consultarle a clientes, consultar, hacer entrevistas a los empleados, a los proveedores, a los directivos. Por eso habla del punto 2, tratar qué aspecto se va a tocar con los directivos, hacerles entender cuál es la finalidad del trabajo, qué problemas quieren resolver, el orden, cómo se va a realizar, se hace un calendario, por eso se habla de un cronograma de trabajo, un cronograma de Gantt, ¿verdad? Cómo se van a ir haciendo las entrevistas, las actividades, cómo se van a recolectar los datos, a quienes se le van a pedir las informaciones, el orden, cómo se va a realizar, la duración de la investigación y el plan a seguir. Entonces, todo tiene que estar por escrito. El área, los límites de la tarea, los objetivos de los sectores. Hay que convenir ya con los altos directivos, ver algunos puntos para dar comienzo al proyecto y en el tiempo que se van a desarrollar. Normalmente estas actividades se realizan en el horario laboral del empleado para no sacarle tiempo, ¿verdad? En algún momento también depende mucho del tipo de actividad, se hace otro tipo de observaciones. Se fijan los objetivos, entonces qué se va a hacer, por qué, cómo, cuándo, dónde, a qué sector está destinado el trabajo
y cuánto tiempo se necesita ese trabajo para poder realizar, ¿verdad? Con quiénes va a trabajar, la cooperación de quienes necesita, de los directivos, de los empleados, eh, hacer una presentación del equipo de trabajo. Normalmente lo que hace el equipo consultor va y hace una serie de preguntas para poder analizar y tratar de llegar a resolver o a poder identificar un problema. Hay veces como que el empleado o los directivos no te dicen directamente cuál es el problema. O sea, te dice, lo que pasa es que yo soy el problema. No te van a decir los directivos. A veces el empleado te dice que hay una mala dirección porque hay una mala utilización de la autoridad. El jefe, por ser jefe, por estar en una posición, se les da por ordenar, digamos, como que hay que hacer las cosas y hay veces eso no es bien visto por el personal o se les obliga a hacer ciertas actividades que no quieren, entre otras cosas. Entonces, el consultor tiene que ser capaz de poder poner todo eso en la balanza y ver, identificar el problema. Entonces tiene que ver y empezar a analizar algunas documentaciones legales de la empresa, leyes, decretos, resoluciones, contratos, circulares. Por eso es que hablamos de todo lo que concierne reglamentos internos, entre otras cuestiones que hace que cómo deba funcionar a quienes debe rendirle cuenta, ¿verdad? Eh, todo lo que sea interno de la empresa. Por eso habla de estudiar manuales, reglamentos, que le puedan servir para ver si se están aplicando o no correctamente esos documentos. También en algunos casos el analista o el equipo de analistas tiene que elaborar organigramas porque puede que la empresa no tenga, no esté formalizada. Obtener otros datos estadísticos para determinar la cantidad de trabajo, ¿verdad? Primer contacto con los funcionarios. Imagínense ahora con esta situación que está ocurriendo, el tema del COVID, que hoy por hoy esta es una metodología nueva de trabajo. Muchas organizaciones no están adaptadas a este tipo de trabajo. ¿Cómo hago para ver la productividad de los empleados? No puedo ir a verificar casa por casa a mi empleado que haga o no haga la tarea. Si es que tiene que ir al trabajo, a la oficina, tiene un horario de entrada, un horario de salida y ahí se le controla que haga su trabajo. Puede también que no haga correctamente, ¿verdad? Hay algunos trabajos que se pueden hacer a distancia que son algunos trabajos de gabinete. ¿A qué le llamamos trabajo de gabinete? Un trabajo de oficina, de computadoras, procesamiento de textos, entre otras cosas. Aquí va a surgir una necesidad de que muchas empresas van a tener que crear esa plataforma de trabajo virtual para poder ser eficientes en el tiempo. Entonces, tendría que haber algo como esta plataforma de Educa, de Moodle, por ejemplo, donde yo le ponga una tarea a un empleado y tenga un tiempo de entrega, ¿verdad? Hay veces el trabajo requiere más tiempo o puede que no consiga toda la información necesaria para poder procesar, o sea, necesite una información para poder llegar o pasar al siguiente nivel o poder tomar decisiones. Entonces, si tengo como una plataforma Moodle, Educa, se le da la tarea y el empleado tiene que entregar.
a partir de una fecha X, ¿verdad? En nuestro trabajo, por ejemplo, en nuestro caso de Educa, ya está establecido. Yo puedo establecer de que no haya prórroga, o sea, que no haya una extensión y que en esa fecha y en ese horario establecido se cierre, y si no entregaste, tu resultado va a ser cero. O sea, entregaste o no entregaste, y si entregaste luego hay que ver si está correcto. En el trabajo, digamos, como que también se puede liberar y dejar como con días de atraso. O sea, no entregaste hoy, venció, tener un día de atraso, 2 días de atraso, una semana, 15 días, para poder medir la productividad del empleado, por ejemplo. Pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta del por qué probablemente no haya entregado en tiempo o no haya cerrado la actividad. Repito nomás que con esta situación surgen muchos problemas que se van a tener que resolver el día de mañana, o se van a tener que adecuar ciertas empresas a cierto tipo de trabajo. Entonces, lo que antes las empresas utilizaban el teletrabajo, hoy por hoy probablemente, digo probablemente, bueno, no sé cómo hacer, va a ser una nueva metodología de trabajo que van a tener que implementar ciertas empresas. Entonces hay que adecuar los organigramas, los manuales, y empezar a establecer esos contactos con los funcionarios, ¿no? Preparar el lugar de trabajo, el horario, en qué horario se va a trabajar, invitar a los responsables, hacerle entender y que estén informados de que el trabajo es solamente para poder mejorar. Lo que ustedes van a hacer es una asesoría para dejar un informe de un plan de mejora. Seleccionar los sectores que van a estudiar, preparar el cronograma de actividades, que tiene que ver con un cronograma de GAN, que ya lo vimos en el capítulo anterior. Notificar a cada empleado, a cada oficina que se le va a visitar, en qué fecha, en qué horario, todo tiene que estar bien programado. Una vez que se preparó todo, ahora hay que salir afuera, digo salir afuera en el sentido de salir junto a los empleados, junto a los directivos, en el campo de acción, o sea, en el área donde se operativa, donde se está trabajando, y empezar a recolectar los datos que a mí me interesan. Datos en cuestiones, yo puedo tener, por ejemplo, un problema en cuanto a mis productos son rechazados por los clientes. Entonces yo tengo que ver cuál es el problema, si el producto es o el problema es que el requerimiento del cliente es muy alto o muy exigente, o el producto no llena con las expectativas, no cumple con los requisitos en cuanto a satisfacción de necesidades. Yo tengo que ser capaz de encontrar ese problema. Y una vez que encuentre, tengo que ser capaz de plantear la solución. ¿Me entienden? Ese es el trabajo del analista en organización. Identificar los problemas y plantear soluciones a esos problemas. En cuanto al manejo organizacional, al manejo de empresas, manejo de personas. A partir de allí, recolecto todos los datos. Como dice, la fase un poco más amplia y compleja. Recolecto los datos. Recolecto todos los datos en el sentido de fuente primaria, digamos, o fuente secundaria, en cuanto a me entregan balances, memorias, manuales, reglamentos, códigos de ética, código del empleado, un reglamento del trabajador, etcétera. Toda esa información, balances, memoria, anuario, estadística de ventas,
estadística de producción, todo, toda la información. Y luego tengo que recolectar también de fuente primaria, o sea, a través de las entrevistas, para que tanto directivos como empleados me digan su parecer. Entonces recojo toda esa información, ¿verdad? Una vez que se apruebe todo el programa general y sea aceptado por todas las unidades y principalmente por los directivos. El analista viene a ser el consultor, sale, procede a obtener todos los datos necesarios según lo que está buscando. Registra todos los hechos tal cual como ocurren, ¿verdad? Entonces uno puede hacer una visualización de campo, una observación, como en algún momento alguien había manifestado, no recuerdo quién, que estaba trabajando ahí en Tigo, a ver si está la compañera, que dijo que en algún momento, cuando estaba en atención al cliente, alguien se sentó al lado suyo y empezó a notar exactamente qué es lo que hacía. Lo que está haciendo y anotando es exactamente cómo ocurren los hechos, así como dice el último punto de este slide. ¿Verdad? En esta fase se registran los hechos tal cual como ocurren. El cliente viene, el asesor le saluda, el asesor después toma un registro, le pasa el formulario, completa, tal cual como ocurren las cuestiones, ¿verdad? Sea el área donde esté visitando, sea el área donde esté recolectando la información, ¿verdad? Entonces, puede ser atención al cliente, puede ser call center, puede ser un área de producción, el área de almacén, el área de compras, etcétera. El área donde está verificando. Porque después eso va a tener que cruzar con, con la información que tiene de la información oficial de la empresa. Los manuales, para ver si los manuales están acorde a lo que dicen o hacen los empleados. ¿Verdad? Una cosa es lo que dicen, cómo se hay que hacer, otra cosa es cómo hacen y otra cosa es lo que el manual dice. Entonces, todo después van a cruzar a ver si realmente coinciden y ahí pueden que encuentren un problema. ¿Verdad? Puede ser que el manual diga una cosa, el directivo diga que se hace de otra manera, el empleado tenga también su concepto y realmente haga totalmente lo contrario. Puede que ocurra. Todo eso va a detectar después cuando tenga que, en el siguiente paso, analizar la información. Obtiene todos los datos escritos, entrevistas, observación directa. Inicia la revisión después de los materiales existentes en el sector, de todos los sectores. Revisa los materiales escritos. Empieza ya a entrevistarse con los empleados, ¿verdad? Al cara a cara. Las entrevistas también, en este sentido, tienen que hacerse en un ambiente amistoso, o sea, lo que tienen que tratar de ganarse la confianza del empleado, que no le tenga un temor. Puede ser que el empleado esté trabajando bajo presión, ¿verdad? Puede ser que haya un caso de acoso, un caso de diferentes tipos. Lo que yo tengo que hacer es que sea capaz de explicarme por qué puede que haya algún problema, ¿verdad? Puede ser que estén trabajando sin descanso, haya mucha presión, eh, no sé. Simplemente de esa entrevista pueden salir. Lo que tiene que hacer el analista es ser capaz de encontrar esa situación. ¿Se está escuchando? ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto. Si no parece que le estoy hablando a la computadora nada más. Si me siguen, perfecto. Recuerden que después de todo esto ustedes van a tener que hacer un resumen de este capítulo en base a un ejercicio que se les va a plantear.
Normalmente habla, por ejemplo, de obtener informaciones útiles en hora de descanso, en cafetería, a la hora del almuerzo, donde no está muy presionado con un cliente o que tenga que prestar mucha atención en el área de producción. Y aquí hay un punto importante, dice, durante la entrevista el analista no debe omitir ninguna opinión ni emitir. Simplemente escucha y anota, sin decir si está bien o está mal, ¿verdad? Y tampoco debe omitir ninguna opinión, o sea, todo lo que diga el empleado o los directivos tienen que tomar nota. No puede descartar alguna opinión, ¿no? Esta información no es válida o no es vital. Todo tiene que tomar nota. Porque después tiene que analizar y de allí encontrar si existe o no existe o detecta algún problema. El analista solo debe escuchar, dice, observar el trabajo sin emitir si está bien o está mal. Por último, elabora un resumen de todas las informaciones. Entonces, ahí es donde se entrevista con los funcionarios, tanto directivos como empleados. ¿Cómo recolecta esos datos? Estudia el organigrama, los datos de informaciones existentes, un cuestionario, una entrevista. Y normalmente no es entregarle, depende mucho de la magnitud. Imagínense si yo tengo una empresa de 1000 o 2000 o 5000 empleados. La Universidad Nacional de Asunción. Más de 9000 docentes, entre administrativos tenemos 15000 y distribuido en todo el país. Es un poco complicado, ¿verdad?, hacer la entrevista cara a cara. Entonces tendríamos que preparar un formulario y llegar a todos los empleados posibles. Si la empresa es más chica, yo puedo hacer el cuestionario, una encuesta, y el mismo analista toma los apuntes, ¿verdad?, para no darle y que el empleado pierda tiempo o complete algo que no entiende, ¿verdad? También otra parte es orientación de los directivos, que los directivos entiendan, estén enterados de todo el trabajo, que esté aprobado, ¿verdad?, para que los empleados puedan colaborar, ¿verdad? Y una orientación a todos los empleados, ¿verdad? Realizar entrevistas, como dije, ¿verdad?, una participación empática, ¿verdad? La entrevista tiene que ser agendada, no de sorpresa, no sorpresiva, en horario de trabajo preferiblemente, que sea lo más informal, lo más ameno, ¿verdad?, sin usar tantos términos técnicos, que sea un lenguaje sencillo, ¿verdad? Una entrevista personal y luego la observación directa, como dije, ¿verdad? Y mirar qué es lo que se hace. Cuestionarios y ahí vemos. Después se tiene que verificar los datos obtenidos, ¿verdad?, para empezar a preparar los resúmenes. Los datos, tenemos base legal, la visión, la misión, los objetivos, las políticas, la estructura, el organigrama, la infraestructura tecnológica, otros recursos que tengamos, actividades, normas, reglas, si existe descentralización, canal de comunicación, software, todo eso tenemos que tener en cuenta para analizar la información. Aquí tenemos más ítems. La importancia entonces del trabajo de campo, salir a observar, es muy importante, y el trabajo de gabinete, que es sentarse y empezar a cargar los datos, a tabular y empezar a filtrar que sí, que no, qué dato conviene, y empezar a generar la información. Entonces aquí tenemos algunos modelos de formularios que pueden encontrar. Pueden ampliar también en la parte del manual del profesor Martín Flor.
Otras áreas donde habla, por ejemplo, de la descripción de las actividades que se hacen en cada sector, datos sobre la organización, ¿verdad? Dónde trabaja la persona, dónde se remite, cuál es la frecuencia que remite los documentos, el formulario que utiliza, algunas críticas o sugerencias que quieran aportar. Todo esto normalmente se utilizan de uso interno del consultor, del analista. Esto normalmente no manejan los empleados. Los empleados pueden completar este tipo de formulario, qué actividades realizan. Entonces ellos pueden numerar todas sus actividades y con qué frecuencia. Esto sí es parte del empleado que puede completar. A partir de allí, como para ir cerrando, teniendo todo esto, se empieza a analizar, recolectar todos esos datos para después generar documentación e informaciones, ¿verdad? Y aquí aplicamos una actitud crítica en cuanto a los datos obtenidos. Se puede decir entonces si algunos datos están completos, incompletos o muy amplios, o descartar otras que no aplican o no se adecuan a lo que estamos buscando. Entonces, aquí tenemos que analizar todas las partes, evitar sacar conclusiones apresuradas. El analista tiene que ser imparcial. Si bien el que te contrata normalmente es la empresa, a veces puede que el problema esté en la alta gerencia. Entonces uno tiene que encontrar la manera de explicar o de proponer soluciones de que tiene que cambiar eh, ciertas cuestiones en la alta gerencia, ¿verdad? No resolver problemas por tu intuición, o sea, por creencias, porque piensa que va a estar bien. Se debe analizar todo, todas las partes. Se tiene que tener, hacer un árbol de problemas, causa-efecto, ¿verdad? Y los resultados que se esperan. Este árbol de problemas, causa-efecto, tiene que ver, no tenemos en este capítulo, pero sí es muy importante analizar de cada problema que tenga, cuáles van a ser sus efectos. Se analizan todos los datos, se clasifican, se evalúan los procedimientos a través de un fluxograma, se examina cada paso del procedimiento. Entonces vemos que es muy importante ahí el uso de fluxogramas. Se clasifican los formularios, nosotros tenemos la unidad 7, la elaboración de formularios. Se ordenan los formularios, su frecuencia, su uso, cuáles están activos, cuáles sirven, cuáles no. Se verifica qué hace el sector, si por qué existe, dónde está ubicado, es la parte más conveniente, puede estar en otro lugar, ¿verdad? Quién hace el paso, cómo, quién debería hacerlo. Hay muchas cuestiones que hay que plantearse y ahí empezar a analizar, ¿verdad? Cada uno de los formularios. En algunos casos puede que sea necesario o surja la necesidad de crear nuevos formularios, diseñar nuevos formularios o modificar algunos formularios existentes si es que tiene algunos campos que ya no se utilizan, o formular o diseñar formularios electrónicos, tal vez, ¿verdad? Entonces se empieza a verificar todos los datos, ¿verdad? ¿Para qué? Para eliminar falsas interpretaciones, ¿verdad? Darle oportunidad al personal a que haga sugerencias, cómo mejorar. Todos los datos son muy, pero muy importantes. El analista entonces agrupa todas esas actividades, la participación de los empleados, hace una distribución del trabajo, hace un control cruzado de tareas, ¿verdad? Lo que dijo el directivo, lo que dicen los manuales, quienes deben hacer las tareas, lo que dice el empleado, y se van cruzando todas las informaciones para poder después relacionar, ¿verdad? Tanto tareas individuales como tareas grupales.
Distribuir, dijimos, el trabajo, un cuadro de distribución del trabajo. Todo esto tiene que hacer el consultor, ¿verdad? Distribuir el trabajo en horas, horas semanales, horas mensuales, por nombres, por tareas. Tiene que identificar todas las tareas que se realizan, si están o no documentadas, todas esas cuestiones. ¿Cómo se efectúa el control cruzado? ¿Verdad? Midiendo el tiempo para realizar esas actividades, cuál es el que consume mayor tarea, ¿verdad? El tiempo que se ejecuta, el tiempo total del empleado, medir la capacidad del personal, el volumen de trabajo, la distribución de tareas. Y normalmente tiene esta figura, ¿verdad? Tenemos aquí las actividades, los informes administrativos, algunos documentos, el sector, dónde se realiza, qué nivel jerárquico tiene, a qué área se encuentra, el nombre del jefe, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, vemos lo que dice o lo que hace el señor, el jefe del departamento, J. Benítez, José Benítez, lo que hace la secretaria, lo que hace la ordenanza en cada sector. Y va, ¿verdad? Viendo aquí un resumen de todas las actividades. Este es un modelo. En los libros, repito nuevamente, tienen todos los modelos más completos, ¿verdad? Y más explicados, ¿verdad? Inclusive con estudio de caso. Entonces vamos a dejar hasta aquí las primeras tres. Voy de vuelta al inicio, que tiene que ver con planear el trabajo, recolectar los datos, analizar los datos, para que a partir de todo ese cruzamiento de informaciones se genere la propuesta en el punto 4, se pruebe esa propuesta, si funciona o no funciona, y a partir de allí generar ya el informe final con las sugerencias para realizar después un control posterior de la aplicación de esa propuesta.